Padre, este día, Señor, estamos, mi Dios, pero tan agradecidos, mi Dios, de que estemos, Padre mío, adorando tu nombre, que es sobre todo nombre. Porque, Padre mío, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda boca confesará que Él es Señor. Por ello, Padre mío, este día nosotros, Señor, nos postramos delante de la majestad divina, Señor. Adoramos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y te exaltamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y te decimos gracias, Padre, por darnos la bendición y el privilegio de estar en tu casa, en este lugar donde este día tú nos has de hablar y ministrar, donde hemos de escuchar tu voz y sentir tu presencia. Gracias, Padre, glorifícate, y oh Padre mío, habla, que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor los bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Hermanos, hay muchos hermanos en la iglesia que están enfermos en estos momentos y hay que continuar orando y pidiendo al Señor que sea con ellos, ¿no? Nuestros hermanos Cabrera acaban de pasar por una muy fuerte y para honra y gloria de Dios ya están con nosotros, pero así también como ellos, muchas otras familias están ahora en esos momentos pasando por una enfermedad muy fuerte, lo que es una gripe, un catarro, un flu, una influenza, no sé lo que sea, pero están ahora en esos momentos en casa, ¿no? Están enfermos y les pido, hermanos, que nos olvidemos de orar por nuestros hermanos en Cristo, la iglesia. Continuamente estar intercediendo por ellos, no solamente cuando los miramos aquí el domingo, sino estar siempre orando y pidiendo al Señor por el bienestar de ellos y la bendición de Dios sobre la vida de ellos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, con ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1 y hoy día vamos a estudiar de los versículos 24 al 29. Colosenses capítulo 1, vamos a estudiar de los versículos 24 a el 29. Si estás ahí, me das un fuerte amén. Hermanos, esta carta a los Colosenses es una carta muy importante. Cuando Epafras tuvo que confrontar a los falsos maestros y les tuvo que hablar directamente a ellos respecto a las enseñanzas erróneas que estaban trayendo a la iglesia. Se miró en un punto en el cual él tuvo que acudir a aquellos que le podían ayudar a poder traer más claridad a lo que es la verdad, lo que es la palabra de Dios. Y Epafras, cuando miró la situación y entendió que estos hombres que habían entrado, se habían infiltrado en la iglesia y comenzaron a enseñar erróneamente, recurrió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en estos momentos estaba en Roma en una celda, en una prisión. Y el apóstol Pablo, cuando recibió la carta de Epafras, automáticamente en su corazón y a su mente vino la necesidad de escribir a ellos una carta respecto a lo que es y quién es Cristo Jesús. Por el hecho de que cuando los falsos maestros llegaron a Colosa en forma de enseñanza y enseñando a aquellas iglesias, a aquellos hermanos en Cristo, llegaron ellos y trajeron ahí a este lugar enseñanzas contrarias totalmente a lo que el apóstol Pablo había dejado a ellos como verdad. Como les había hablado acerca de la revelación del evangelio, como Jesús le había revelado a él la verdad y la verdad, él es lo que él había enseñado a estas iglesias. Y a través de ello ellos entendieron que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida y que no necesitamos nada más para llegar al Padre, sino solamente a Jesús. Solamente a Jesús. Cuando esos falsos maestros llegaron, comenzaron a enseñar y a predicar y a decir: ustedes necesitan a Cristo para ser salvos.
Pero Cristo no es suficiente para la salvación de ustedes. Ustedes también necesitan observar todas las leyes mosaicas, o sea, la ley de Moisés. Necesitan circuncidarse, necesitan confesar que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Jehová de los ejércitos y se comprometen a seguir y obedecer todas las leyes establecidas en la ley de Moisés, todos sus rituales y todo lo establecido en ellas. Jesús mismo, hablando a los fariseos, les dice a ellos, les dice, ustedes, dice que van por todo el mundo, dice, por todo el mundo proselitando, o sea, tratando de convertir a los hombres al judaísmo, tratando de convertirlos a ellos a la ley de Moisés. Dice, una vez que logran convencerlos, una vez que logran que ellos se conviertan al judaísmo, los hacen 1000 veces más reos del mismito infierno. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda cumplir la ley. Por ello vino Cristo. Por ello vino Cristo. Y Epafras tenía ese dilema, ese problema en la iglesia. Tenía ese problema en la iglesia. Por ello es que cuando Epafras comienza a confrontar a estos hombres, siendo ellos personas educadas, estudiadas, personas que habían cursado las diferentes universidades y seminarios y se habían preparado en la ley de Moisés de una manera muy profunda, Epafras no pudo contrarrestarles a ellos por el corto conocimiento que él tenía acerca de lo que es la ley de Moisés. Pero él había escuchado a Pablo. Y Pablo, en la palabra de Dios, nos dice que él en su vida pasada, antes de venir a Cristo Jesús, fue fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice irreprensible. No había nada, absolutamente nada que pudiese apuntar hacia Pablo y decir, tú no estás cumpliendo la ley de Moisés en su exactitud o en su perfección. Porque el apóstol Pablo la cumplía en su totalidad. No solamente ellos, sino que tenía un conocimiento muy extenso de la ley de Moisés. Y dice Epafras, es tiempo de acudir y pedir ayuda, de enviar una carta a Pablo para que nos ayude. Y de ahí fue donde surgió el tema amor, fe y esperanza. De ahí es donde el apóstol Pablo literalmente les dice a ellos, nosotros necesitamos el amor de Dios, necesitamos la fe, que es la convicción de lo que se espera, la certidumbre de lo que no se ve. Necesitamos la esperanza que tenemos y que nos ofrece Cristo Jesús. Y los enfoca a ellos. ¿A quién? Hacia Jesús, hacia Cristo Jesús. Y por ello el tema del primer mensaje que tocamos en el libro de Colosenses fue el amor, la fe y la esperanza. El segundo tema que tocamos fue la preeminencia de Cristo Jesús. Y la preeminencia en la Biblia nos habla acerca de la superioridad, la autoridad, la posición de Cristo como cabeza de la iglesia, como cabeza de aquellos que hemos puesto nuestra fe y esperanza en el Hijo de Dios. Y Pablo no solamente quería poner en tinta y papel la verdad, sino que nos está apuntando hacia la verdad. Por ello, hermanos, el tema de hoy que vamos a estar tocando es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Hermanos, cuando hablamos nosotros de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria se refiere a la presencia viva de Cristo en la vida de los creyentes. Como el fundamento, la garantía y la futura gloria de Dios
en nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. En este contexto, Cristo en vosotros implica que a través del Espíritu Santo, Cristo habita en los corazones de todos aquellos que han puesto su fe y esperanza en Él como su único Salvador. Como lo dijo Él en Juan 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús mismo nos lo dijo y nos lo dejó por escrito. ¿Dónde? En las sagradas Escrituras. Ahora, esta presencia de Cristo es ¿qué, hermanos? Es la esperanza de gloria. Es la esperanza de gloria, ya que la gloria a la que se refiere es la futura transformación. La futura transformación gloriosa de los creyentes a la vida eterna en Dios, en Cristo Jesús. Por ello, es que vamos a mirar ¿qué? Vamos a mirar este día no solamente ya aprendimos del amor, la fe y la esperanza. Hablamos acerca de la preeminencia de Cristo Jesús. Pues este día vamos a hablar acerca de lo que refiere a Cristo con nosotros o en vosotros y también la esperanza de gloria. Lo que nos lleva al primer punto de este día. El primer punto, hermanos, es Cristo en vosotros, aflicciones por su cuerpo. Aflicciones por su cuerpo. Y en el versículo 24 la palabra de Dios nos dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, lo que el apóstol Pablo está hablando acá, habla sobre el sufrimiento y cómo se identifica con las aflicciones de Cristo por el bien de la iglesia. Cuando dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, no sugiere que haya algo incompleto. ¿Te das cuenta? No sugiere que haya algo incompleto en el sufrimiento de Cristo para la salvación, sino que se refiere a cómo su propio sufrimiento como apóstol contribuye al propósito de Dios en la edificación y la expansión de la iglesia. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo considera que como seguidor de Cristo, él también sufre por la causa del evangelio y por el bienestar de los creyentes. Cuando hablamos nosotros acerca de invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón y declararle Señor de nuestra vida, hablamos de poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él y solamente en Él. Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos, muchos de ellos vinieron a Jesús y dijeron, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios. Vamos a seguirte. Porque miraron a Jesús y dijeron ellos, bueno, si este es el Mesías, si este es el Cristo, y si nosotros nos declaramos discípulos de Él y le seguimos a Él, quiere decir que en su reino, cuando Él se ha declarado Rey de Israel aquí en la tierra, vamos a tener una posición de poder, porque Él nos la va a delegar a nosotros, nos la va a dar a nosotros. Y siguieron a Jesús por las cuestiones equivocadas, por las razones equivocadas. ¿Por qué? Porque ellos no estaban viendo lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Ellos estaban mirando cómo
ellos podían tomar ventaja de lo que Jesús o de quien Jesús era. Pero Pablo les dice a ellos, como seguidor de Cristo Jesús, yo también tengo que sufrir. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice a nosotros en el mundo, tendréis aflicciones. Dice, pero yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cuando Jesús iba a ser llevado, o cuando era llevado a la cruz del Calvario, e iba por la villa dolorosa, Jesús cargando su cruz, la gente al mirarle, le ofendían, le escupían. Se burlaban de él. Se burlaban de él. Las mujeres aquellas cuales vinieron con él desde Galilea, al mirar a Jesús como sufría, lloraban, se quebrantaban. Y Jesús en el libro de Lucas específicamente nos dice estas palabras. Dice, si eso hacen con el árbol verde, o sea, conmigo, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Qué no harán con ustedes? Con ustedes que van a ser mis discípulos, los cuales me van a seguir, los cuales van a ¿qué? Me van a declarar Señor de sus vidas. Por ello, al decir que lo que falta de las aflicciones de Cristo, está indicando que aunque el sacrificio redentor de Cristo ya se completó en la cruz, Él como apóstol sigue confrontando sufrimientos y dificultades debido a su misión de predicar el Evangelio y de fortalecer la iglesia. De fortalecer la iglesia. En Hechos capítulo 14, versículo 19, la Escritura nos dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la iglesia pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando alguien te dijo a ti que vinieses a Cristo y todos tus problemas se iban a acabar, te engañaron. Te engañaron. Literalmente te engañaron. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida cristiana en la tierra no es un jardín de rosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos habla a nosotros la verdad. Jesús dice, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Jesús nos dice, sí, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Confiad, solamente confiar en mí, poned vuestra fe en vuestros corazones. Por ello, hermana, por causa de tu fe en Cristo vas a padecer mucho. Vas a padecer mucho. Aquellos que considerabas amigos te van a dar la espalda. Aquellos con los cuales tú creías tener una amistad sólida, el hecho de que tú les hayas dicho que ahora has dado tu vida a Cristo Jesús y eres un seguidora de Cristo Jesús. Todo, absolutamente todo va a cambiar en tu vida. Si en tu trabajo tú les dices a tus compañeros de trabajo que eres cristiano, te van a mirar diferente. Te van a tratar diferente. Se van a dirigir a ti de una manera burlona. Te van a ofender, te van a llamar aleluya, te van a llamar santurrón, te van a llamar cuantos nombres ellos deseen llamarte.
Por el hecho de que tú eres, ¿qué? Eres un seguidor de Cristo Jesús. Ahora en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5 nos dice la Escritura, dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es por vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que vosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. No queremos, dice Pablo, que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones. No queremos. Ellos fueron atribulados de tal manera que se sentían ya muertos. Se sentían ya sin esperanza. Se sentían que para ellos no había futuro. Pero se agarraron ¿de qué? De las promesas del Señor. En ese sentido, hermanos, los sufrimientos son parte de nuestra participación en la obra de Cristo en la tierra, para el beneficio de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Imagínense si el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, después de llegar a su primer ciudad, predicar el evangelio y ser rechazado, después de ser rechazado, ser apedreado, hubiese dicho en su corazón, hey, ¿sabes qué? Para esto yo no firmé. Esta clase de vida no es la que yo quiero vivir. Esta clase de confrontación y persecución no es para la cual yo quiero vivir en este mundo. Porque desafortunadamente muchas de las veces, hermanos, ese es nuestro sentir. Tiramos la toalla cuando nos viene la primer tribulación. Pero el apóstol Pablo nos deja ejemplo y nos dice a nosotros, no es así la cosa. ¿Por qué? Porque nos dice él en el versículo 24, ahora me gozo, dice, me gozo en lo que padezco. O sea, yo sufro, sí es verdad, y he sufrido. Ahora en este mismo momento, mientras escribo esta carta, estoy prisionero. No porque sea un criminal, ni porque le he hecho mal a alguien, por haber predicado el evangelio, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, hablar al mundo de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por ello es que estoy ¿en dónde? Estoy en la cárcel. Estoy en la cárcel. Dice, me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros. Por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Wow. Cuando escuchamos esas palabras, decimos, wow, Pablo, qué fe la tuya, qué aguante el que tú tienes.
qué determinación, qué entrega. Oh, Pablo, de verdad que me inspiras. ¿Y qué hay cuando vienen a nosotros, hermanos, esta clase de pruebas? ¿Qué vamos a hacer? Porque de igual forma tú y yo, hermano y hermana, no somos la excepción. Todos nosotros de una forma u otra, quizá ahora no, pero más adelante o en el futuro y tengamos que padecer también por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a poder de igual forma también decir nosotros, me gozo en lo que padezco por vosotros? ¿Me gozo? Ojalá que así sea. Lo que nos lleva al segundo punto, hermanos. El segundo punto es Cristo en vosotros, ministro del Evangelio. Versículos 25 y 26. En el versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el versículo 25 Pablo habla sobre su papel como ministro del Evangelio, el cual fue designado por Dios en Cristo con un propósito específico: anunciar de manera completa y fiel la palabra de Dios. Ese fue el llamado de Pablo. Anunciar de manera completa y fiel la palabra de Dios. Dirás tú, bueno, ese es el trabajo del ministro, es el trabajo del pastor, ¿no, iglesia? Es el trabajo de todo aquel que ha puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Es tu trabajo, es mi trabajo. Es el trabajo de todo aquel que ha dicho, Jesús, reconozco que he pecado, me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Te invito a entrar en mi corazón desde hoy en adelante. Te declaro Señor de mi vida. De ahí en adelante es tu trabajo ministrar a otros la verdad. Hablar a otros la verdad. Al decir fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada, Pablo está expresando que su llamado y su autoridad como apóstol provienen directamente de Dios, no de ningún hombre, directamente de Dios. Hermanos, el trabajar como ministro, como pastor de una iglesia no es algo ligero, no es algo liviano, no es algo fácil. Como ministro de la palabra de Dios, como pastor de una iglesia, llevas en tus hombros un peso muy grande. Todas las aflicciones de la iglesia, todas las dificultades y problemas de los hermanos en Cristo, los cuales vienen y comparten contigo, todo eso lo vas cargando, lo vas llevando. Y el apóstol Pablo simple y sencillamente dice, para yo poder cumplir el llamado, para poder llevar la carga, para poder sostener el peso, yo tengo que depender de Dios y solamente de Dios. Y Dios es el único que me puede a mí dar las fuerzas para terminar la obra que Él me ha dado. Es lo que nos dice a nosotros. Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. O sea, no fue hecho ministro por su voluntad humana, sino fue hecho ministro por la voluntad de Dios para llevar la obra de Dios adelante, así como Dios se la había otorgado a él. Ahora, la administración de Dios se refiere al rol o responsabilidad que Dios da o le ha asignado para llevar a cabo su obra en la predicación del Evangelio. Es maravilloso, hermanos, de verdad les comparto. Abrí la palabra de Dios
comenzar a leer en ella y mirar cómo las palabras de la Biblia empiezan a brincar hacia ti. Mirar cómo el pasaje comienza a tomar vida a medida que lo vas leyendo, a medida que lo vas estudiando, y el Espíritu Santo te va dando un entendimiento y algo especial. Pero esa misma palabra que tú tanto, en la cual te deleitas y gozas, si no la sacas, si no la compartes, comienza a quemar internamente. Te comienza a quemar internamente. Tienes que dársela a alguien más. Tienes que sacarla de tu corazón. Tienes que compartirla, por el hecho de que si no lo haces, automáticamente comienzas tú mismo a sentir una incomodidad interna. Tu espíritu dice: habla, abre tu boca. Yo pongo las palabras, yo te doy el mensaje, solamente abre tu boca. Por ello, la administración de Dios se refiere al rol y responsabilidad que Dios le ha asignado a cada individuo para llevar a cabo su obra. Su obra. Ahora, el propósito de esta responsabilidad para el apóstol Pablo era anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Lo que implica que Pablo está comprometido a proclamar el mensaje del Evangelio de forma completa, clara y sin omisiones, asegurándose de que los creyentes reciban todo el consejo y la revelación de Dios en su totalidad, tal y como Dios se la ha dado a él. De esa misma forma, Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 6. Dice: pero de los que tenían reputación ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo, escucha, la gracia que me había sido dada a Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, reconociendo la gracia, reconociendo el hecho de que fue Dios el que los comisionó, fue Dios el que los plantó, fue Dios el que los envió. Entendieron que era Dios el que los iba a respaldar. Pablo, hermanos, ve su ministerio como una responsabilidad divina. Por ello, cada vez que el Señor te da la oportunidad de servir a su pueblo, servir a la iglesia, en cualquiera que sea el área, tienes que entender que es una responsabilidad divina. O sea, es una responsabilidad que te da Dios. Viene de Dios, no del pastor. Viene de Dios. Y lo que Dios te da para que hagas, tienes que hacerlo con todo tu corazón, hacerlo bien, hacerlo a tiempo y hacerlo de una manera que traiga gloria a Dios y que glorifique el nombre del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de nosotros tenemos la misión de trabajar para el reino de Dios, para el avance de su reino aquí en la tierra y para ser guiados conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre. En el versículo 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
Este versículo habla del misterio de la salvación que estuvo oculto a lo largo de las edades, pero que ahora ha sido revelado a los santos, es decir, a los creyentes en Cristo Jesús. En el contexto de este versículo, el misterio se refiere al plan divino de salvación a través de Cristo Jesús. Un plan que antes no era completamente comprendido ni conocido, hermanos, por la humanidad. No lo era. Este misterio de la salvación se refería solo a los judíos, o sea, no se refería solo a los judíos, sino también a los gentiles. O sea, a los no judíos. Como se menciona en el versículo siguiente, que vamos a mirar en el versículo 27, podemos ver y entender claramente que el misterio era de que cómo era posible que el hombre, especialmente los gentiles, pudiesen ser salvos. Y le doy honra y gloria a Dios, porque de no ser así, hermanos, tú y yo estuviésemos perdidos y sin esperanza. Anduviésemos por el mundo sin rumbo y sin dirección. Y nuestro destino final sería el lago de fuego que arde día y noche, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Pero gloria al Padre, gloria a Dios que nos dio a nosotros, que nos dio a nosotros la bendición de conocer a Jesús, de venir a Jesús, de ser salvos a través de Jesús y de obtener la vida eterna a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el cual, cuando derramó su sangre, con su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Escuchas? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer ¿qué? Su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Pablo en Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Te das cuenta? Por revelación, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, ¿escuchas? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Antes de la venida de Cristo, el entendimiento de la obra redentora de Dios estaba ¿qué? Estaba parcialmente velada. O sea, no había, la gente sabía que iba a venir un Salvador. La palabra de Dios lo describe y habla de Él desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Nos habla acerca del Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo, el cual vendría y salvaría a su pueblo. Todos ellos sabían que iba a haber un Salvador, pero no sabían de qué manera se iba a revelar este Salvador, ni de qué manera iba a actuar en esta tierra. Por ello, Pablo, predicando acerca del reino de Dios, predicaba con autoridad. Predicaba con autoridad. Pero Jesús también, hermanos, cuando Jesús enseñaba, la palabra de Dios nos dice que la gente se quedaban anonadados, se quedaban con la boca abierta.
Y decían ellos, ¿de dónde ha sacado tanta sabiduría? ¿De dónde? No podemos entender por qué. ¿A qué universidad fue? ¿A qué seminario? ¿Dónde estuvo enrolado? Si toda su vida ha estado con nosotros y hemos visto que lo único que le hemos visto hacer a él es darle al cepillo, formar tablas, hacer muebles, vivir una vida de carpintero. ¿Cómo es posible? No podían entenderlo. Mas Jesús nos lo dice en Lucas capítulo 8, versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El misterio del reino de Dios es dado a conocer solo a sus santos. Solo a sus santos. Aquellos que han entendido que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aquellos que han declarado a Jesús Señor de sus vidas. Señor de sus vidas. Conozco muchas personas no creyentes que han leído la Biblia de pasta a pasta. Han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo único que han mirado en la Biblia han sido el juicio de Dios, la mano de Dios obrar en los hijos de desobediencia. Y ellos en su mente no pueden entender cómo un Dios tan bueno como dice ser, traiga tanta destrucción a tantos pueblos. No pueden entender. ¿Por qué? Porque están leyendo con la mente humana, con el entendimiento humano. Cuando nosotros miramos el hecho de que Dios en su palabra, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos habla acerca de la redención de la humanidad, nos enseña a nosotros y nos muestra con hechos el hecho de que si Él deja que la maldad del hombre continúe floreciendo y dando fruto, eventualmente nosotros los mismos hombres nos vamos a terminar destruyendo unos a otros. Por ello es que Dios en muchas ocasiones en su palabra permite juicio sobre pueblos enteros, a los cuales dice el Señor, acabad, destruir y sacad, porque si no, ellos os van a destruir a vosotros. Para mí, leerlo, mirarlo y observarlo y estudiarlo tiene todo el sentido del mundo, porque el Espíritu de Dios me revela la verdad. Pero para ellos no. Para ellos no. No pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. El Espíritu de Dios no está ahí para que les revele la verdad. Y como el Espíritu de Dios no está ahí para que les revele la verdad, entonces tienen los ojos velados, la mente entenebrecida. Hay oscuridad en sus ojos, no pueden ver la luz, no pueden ver la verdad, porque Jesús no ha venido a ser Señor de sus vidas. No ha entrado la luz del mundo, no ha entrado Cristo en el corazón de ellos, ni en la mente, ni en el. Por ello es que es muy importante, para poder entender la verdad, hay que primeramente tener a Cristo en nuestros corazones. El tercer punto, de los versículos 27 al 29, Cristo en vosotros hace perfecto a todo hombre. Cristo en vosotros hace perfecto a todo hombre. Versículo 27, en quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La esperanza de gloria.
Pablo en este versículo expresa el misterio revelado por Dios, el cual es Cristo en los creyentes, especialmente en los gentiles, aquellos que no son judíos. Este versículo subraya la idea de que la presencia de Cristo en los creyentes es una fuente de esperanza y gloria. Una fuente de esperanza y gloria. Hermanos, la riqueza de la gloria de este misterio se refiere a la profunda y maravillosa verdad de que Cristo habita en los creyentes independientemente de su origen étnico. No importa de dónde seas. No importa de qué color sea tu piel. No importa ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo no mira el exterior de la persona. Él mira el interior, el corazón del individuo. Y cuando una persona le abre su corazón a Cristo, Él viene y mora en él. Y habita en él a través de su Santo Espíritu. Por ello, esta verdad en aquellos entonces no era conocida. Pero ahora, por medio de la revelación divina, los creyentes tienen acceso a ella. Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza, tenemos acceso a este misterio. Sabemos y entendemos que en Jesús, hermanos, podemos encontrar la reconciliación con el Padre. Podemos encontrar la verdad. Y al poner nosotros nuestra fe en el Hijo de Dios, al poner nosotros nuestra fe y esperanza en Jesús, automáticamente estamos haciendo las paces con Dios. Dejar de ser pecador no vamos a poder hasta el día que muramos. Pero sí una cosa va a ocurrir. Ya Dios no te va a mirar por quien tú eres, sino te va a mirar por lo que Jesús ha hecho en ti. Ahora no te va a mirar a ti por quien tú eras o eres y seguirás siendo un pecador. Él te mira porque Jesús mora en ti y no te mira a ti, sino que mira a Jesús que está en tu corazón. Y Jesús te ha declarado libre, te ha declarado limpio, te ha declarado uno con Él. Esta presencia de Cristo, hermanos, en los cristianos es la esperanza de gloria. Lo que significa que la esperanza de una vida gloriosa, tanto ahora como en el futuro, está asegurada a través de la relación que tengamos o que tenemos con Cristo Jesús. Este versículo, hermanos, destaca el misterio revelado por Dios en Cristo que vive en nuestros corazones, y su presencia es la esperanza en la cual nosotros todos los días y todo el tiempo y en toda hora tenemos en Cristo Jesús. Versículo 28 nos dice: a quien anunciamos. ¿A quién anunciamos? A Jesús. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí Pablo expresa el propósito y el enfoque del ministerio, de su ministerio, y el de los seguidores de Cristo en general. En este versículo Pablo habla de la misión de anunciar a Cristo, amonestar y enseñar a todos los seres humanos con el fin de presentar a cada persona perfecta en Cristo. Anunciar a Cristo nos habla de la proclamación de Cristo que es el núcleo del mensaje cristiano. Nuestro mensaje es Cristo. Cuando salimos a evangelizar, no salimos a hablar de nadie, sino solamente de Cristo. Cuando salimos a las calles y traemos el mensaje de la vida eterna, es Jesús.
a quien anunciamos. Y es Cristo a quien proclamamos. Y es Cristo en quien podemos encontrar la salvación y en quienes aquellos que ponen su esperanza en Jesús pueden encontrar la vida eterna. Así es de que tu obligación, tu responsabilidad, mi obligación, mi responsabilidad es anunciar a Cristo, es hablar de Cristo, es presentar a Cristo, es llevar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero no solamente anunciar, sino que también hay que amonestar y enseñar. Amonestar implica corregir o advertir a las personas acerca de su caminar en la fe. Mientras que enseñar significa instruirles en los principios y sabiduría divina. Tenemos que decir a las personas, mira, Dios nos ama de tal manera que Él dio a su Hijo Cristo Jesús para que muriese en una cruz para pagar por tus pecados. Y la vida que estás viviendo, la vida que estás llevando está contraria al plan divino de Dios para la salvación del ser humano. El que continúes pecando, el que continúes viviendo de la manera errónea en la cual lo estás haciendo, te está alejando de Dios. Esto es amonestar. Decirles a ellos, arrepiéntete, confiesa que eres pecador y invita a Cristo a entrar en tu corazón y serás salvo. Lo estás amonestando ¿a qué? A la verdad, a que invite a Cristo a entrar en su corazón. Y una vez que haya invitado a Cristo a entrar en su corazón, tu responsabilidad ahora es enseñarles cómo vivir para Cristo Jesús. Cómo vivir para Jesús. Algunos traducen la palabra amonestando como aconsejando. El verbo griego antiguo significa impartir entendimiento. Impartir entendimiento. Y el énfasis está en influir no solo en el intelecto, sino también en la voluntad y la disposición. La disposición. ¿Por qué, hermanos? Porque si no lo hacemos, eventualmente las personas se pierden. Y para ellos nunca más va a haber esperanza. Por ello es que la enseñanza se realiza con el objetivo de formar y edificar ¿a quiénes? A los creyentes. Enseñar nos habla de formar y edificar a los creyentes. Pero también nos habla de toda sabiduría. Toda sabiduría. La enseñanza que se ofrece no es una sabiduría humana, sino la sabiduría divina que proviene de Cristo, de su palabra, y que es esencial para la madurez espiritual. No es ahora el venir a la persona y decirle, mira, cuando yo acepté a Cristo, yo hice esto, yo dejé de tomar, dejé de beber, dejé de hacer todas estas cosas. No. Tienes que decirles a ellos, vea la palabra de Dios, que la palabra de Dios te va a ayudar a ti a dejar de fumar, a dejar de beber, a dejar de tener pensamientos maliciosos, pensamientos sucios, contrarios a la voluntad de Dios. La palabra de Dios va a limpiar tu corazón, va a limpiar tus pensamientos. La palabra de Dios te va a formar a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. No compartas tus experiencias, comparte la palabra de Dios, que es la verdad y la que nos lleva a la vida eterna. La palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito es de presentar perfecto a Cristo. El objetivo final del ministerio es llevar a cada persona a una madurez espiritual de manera que cuando esté en Cristo sean presentados perfectos. Perfectos. Aquí perfecto no significa sin pecado, sino maduro, completo y conforme a la imagen de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Por ello en este versículo 28 habla de el propósito de la predicación cristiana. Nos habla
del propósito de anunciar a Cristo, amonestar y enseñar a todos los hombres para que puedan llegar a la madurez espiritual y ser transformados en la imagen de Cristo y alcanzar la perfección en Jesús, en Cristo, que es lo que nos habla este pasaje. En el versículo 29, para terminar, dice: por lo cual también trabajo, dice Pablo, trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, yo trabajo, pero no trabajo en mis fuerzas, ni trabajo conforme a lo que yo, al intelecto que yo tengo, o conforme a los muchos años que estudié en el seminario. No, yo trabajo, dice, yo trabajo conforme y según la potencia de Jesús, según lo que Él, Cristo Jesús, me enseña y me da para compartir. Cuando Pablo está hablando de el esfuerzo personal, simple y sencillamente está diciendo: me he dedicado por completo a escuchar a Dios. Me he dedicado por completo a escuchar la voz de Dios. ¿De qué manera yo voy a encontrar? ¿De qué manera yo voy a escuchar? ¿De qué manera yo voy a recibir del Señor? Bueno, pues yo me tengo que sintonizar con Jesús. Me tengo que sintonizar con Dios para que Dios pueda hablar a mi corazón. Para ilustrarlo, antes de que llegásemos a la era que estamos viviendo, la tecnología tan avanzada la cual tenemos, si hace muchos años atrás querías mirar televisión, tenías que mover la antena para acá, la antena para allá, ponerla en el medio, aguántala ahí, creo que ahí está la imagen, eventualmente dejarla ahí y no le muevas porque se empieza a ver borroso, no lo mueves, se ve más clarito. Tenías que sintonizar el televisor para poderlo mirar. Bueno, así mismo, hermanos, nosotros nos tenemos que sintonizar con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia no es de lo que sabemos, es de lo que Él puede hacer a través de nosotros, de lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y en conclusión, iglesia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, nos habla de la presencia de Cristo en los creyentes. La presencia de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Esta expresión refleja la unión espiritual entre Cristo y aquellos que lo han aceptado como Salvador. No se refiere solo a una relación externa, sino que Cristo habita en el interior de los creyentes a través del Espíritu Santo, como nos lo dice Juan 14:20. En aquel día, dice: vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y yo en vosotros. La esperanza de gloria nos habla acerca de una esperanza firme. Firme, inmovible. Inmovible. No hay nada en esta tierra, hermanos, que nos pueda robar a nosotros el don de la vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. No hay tortura que te puedan hacer o dar. No hay nada en esta tierra que te pueda alejar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué, hermanos? Porque la esperanza es la gloria futura. Y se refiere al estado eterno de los creyentes con Dios cuando serán completamente restaurados y glorificados en su presencia, en la presencia de Dios. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Por ello Pablo escribe en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros se ha de manifestarse. No hay nada en esta tierra comparado con lo que se ha de manifestar en la
eternidad. En resumen, Cristo en vosotros, hermanos, la esperanza de gloria. Encapsula la idea de que Cristo es la fuente de una esperanza segura para los creyentes. Una esperanza que culminará en su glorificación y una unión eterna nuestra con Él y con Dios por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias por esa esperanza. Oh Señor, qué maravilloso va a ser ese día. Cuando en gloria nosotros, Padre mío, veamos tu rostro. Oh Padre mío, una esperanza futura, una esperanza segura, una esperanza maravillosa, una esperanza gloriosa. Que nos habla de la verdad, que nos habla de, oh Padre Santo, que un día vamos a ser, oh Padre Santo, completamente transformados para tu gloria. Padre mío, que nuestros ojos nunca se aparten de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que nunca se olviden estas palabras, mi Dios, que has hablado a nuestro corazón este día. Porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y en Él esperamos la redención de la humanidad. Ayúdanos, Padre, a serte fieles. Seguir, mi Dios, tus mandamientos, estatutos y decretos. Obedecer cada palabra en tu palabra que nos habla de la vida eterna y vivirla cada día, oh Padre Santo, hasta que vengas por nosotros. Henos aquí tu pueblo, henos aquí tu iglesia. Cuídanos y guárdanos en el hueco de tu mano y guíanos con la diestra de tu justicia. Te lo pido hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios.